Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y la review del último modelo de altavoz inalámbrico de la marca Tronsmart, el Tronsmart T6 Pro. Ya sabéis que Tronsmart es una marca que nos gusta mucho y que prácticamente estamos probando todos sus altavoces. Tienen muy buena relación calidad-precio y son muy recomendables. Así que vamos a ver qué nos promete este último modelo, el Tronsmart T6 Pro. Viendo las características tal como nos las describe la caja, pues vemos que tiene 45 vatios de potencia, lo cual está bastante bien. Tecnología Sound Pulse, como todos los altavoces Bluetooth de esta marca, ¿no? Que es una tecnología patentada que realza bastante la calidad del sonido. Tiene un subwoofer de 57 milímetros para los bajos, la función True Wireless, es decir, que podemos conectar dos altavoces para que uno haga el canal derecho y otro el izquierdo en el estéreo. Tiene 3 ecualizadores. Tiene algo muy chulo que me llamó mucho la atención cuando hice el pedido, que es que tiene iluminación RGB y efectos RGB, ya veremos qué tal funcionan. Se puede utilizar como power bank, conectándole, dado que tiene batería incorporada, pues se le puede conectar el móvil y alimentar el móvil con la batería del altavoz. IPX6, o sea que soporta el ser mojado, hasta 24 horas de autonomía, tiene enganche para meter cordel y poderlo llevar colgado de la mochila o de la muñeca o de donde sea, asistente de voz y se carga con cargador, vamos, con conector USB tipo C. Así que bueno, vamos a abrirlo a ver qué tal pinta tiene. Dentro de la caja, lo primero que nos encontramos es el altavoz. Ya viene con un cordel para sujetarlo, colgarlo de la mochila o llevarlo colgado de la muñeca. Vemos el diseño, es un diseño cilíndrico, bastante chulo. En la parte trasera lleva la botonera integrada en el chasis, dado que al ser impermeable y IPX6, pues tiene un diseño que evita que el agua le pueda perjudicar. Y aquí tenemos el conector. Tenemos para introducir una tarjeta SD y poder reproducir música desde la tarjeta, un USB tipo A para usar el altavoz como power bank, conector mini jack para conectarle, pues no sé, a la fuente de audio que queramos reproducir, si no es Bluetooth, y la salida USB-C para la carga. A ver qué más cositas trae. Aquí el cable, supongo, cable de carga, cable de audio. Y garantía e instrucciones. Vamos a configurarlo, cargarlo totalmente de batería y probarlo unos días y ya os comentamos nuestras impresiones. Bien, ya hemos podido probar el altavoz, el nuevo modelo de Tronsmart, el Tronsmart T6 Pro. En primer lugar, el emparejamiento pues muy sencillo, como todos. Entras en nosotros concretamente lo he emparejado con un iPad, entras en la parte de Bluetooth, buscas, arrancas el Tronsmart dando al botón de on-off e inmediatamente lo localiza, lo encuentra el iPad y das a emparejar y ya está, no hay más historia, facilísimo, no tiene ningún misterio. Este modelo no cuenta con NFC como los modelos superiores, como pueden ser el T6 Max o el Mega Pro o el Force Pro, que ya hemos probado en el canal y que podéis buscar en nuestro canal las reviews que hemos hecho. ¿Qué es lo que más nos ha gustado de este altavoz Tronsmart?
pues su potencia, tiene una potencia de 45 vatios con tecnología SoundPulse. Pues bueno, está bien. Venimos de probar modelos de 60 vatios que obviamente dan más potencia de sonido y un poquito más de calidad tal vez, pero bueno, está bien. 45 vatios, pues está bien. No hace falta mucho más para ciertos usos. Este altavoz, pues ¿para qué está pensado? Sobre todo yo pienso que está pensado para llevarlo encima, para sacarlo de paseo, colgarlo de la bicicleta, colgarlo de la mochila. Es muy ligero, no llega al kilo de peso comparado con los modelos de 60 vatios de esta marca, que se van casi al kilo 300, kilo 400, pues sobre todo movilidad. Tiene además sonido True Wireless, que quiere decir que te permite duplicar el audio emparejándolo con otro altavoz. Y esto se consigue gracias a la conectividad Bluetooth 5.0, que te da una distancia de transmisión de hasta 18 metros. Además, para que puedas configurar la música, tiene 3 efectos de ecualización, que se cambian con un botón. Se cambia con los botones de subir y bajar el volumen. Así está con, digamos, sonido normal. Si mantenemos pulsado durante 5 segundos el botón más, vemos que ha cambiado de color, se ha iluminado. Ahora estamos en sonido vocal, ¿no? Para escuchar podcast, por ejemplo. Y si queremos que suene con sonido más espacial, más 3D, hay que mantener pulsado 5 segundos el menos y ya está activado. A mí personalmente, como mejor me gusta que suena es sin ecualizar, vamos, con la ecualización normal, ¿no? Vamos a ver, que es el modo en el que no está iluminado ninguno de los dos botones de más y de menos, ¿no? Importante, es resistente al agua IPX6, le puedes sacar un día que llueva, acercarle a la piscina, hombre, no le vas a meter dentro, no se estropearía, pero se puede salpicar y mojar y no habría mayor problema. La batería te va a durar un día entero, tiene hasta 24 horas de música, según la marca te aguanta hasta 20 horas en llamadas de teléfono móvil, y si no lo usas y lo tienes cargado de batería, dentro de 2 años te seguirá funcionando. Te quiero decir que no tiene efecto de pérdida, ¿no? Según la marca, te puede durar la carga hasta 24 meses en espera si no lo usas. Y además, algo muy chulo, que ya comentamos al hacer el unboxing, es que se puede usar como power bank. Si te estás quedando sin energía en el móvil, pues con el cable del móvil lo conectas aquí y se te llenará con la batería del altavoz, cual está muy bien, es una opción bastante interesante. Se puede controlar por voz, con Google Home, con Alexa, con Siri, etc. Y además, como novedad, tiene luz LED en las partes laterales que se ilumina con la música. Y ya, pues bueno, vamos a reproducir algo de música para ver si se siente a través de este vídeo cómo suena, y ya vemos cómo ilumina la luz LED y tal. Voy a buscar algo de música sin derechos de autor, ¿no? De esta de Creative Commons, que siempre luego tenemos problemas con YouTube. Así que vamos a ver. Vamos el sonido. Vemos el LED. El volumen arriba. El volumen abajo. Y un sonido bastante decente. El precio de este altavoz pues se puede conseguir en torno a los 60 euros. Ya os dejamos en la descripción del vídeo un enlace de compra y iremos añadiendo cupones de descuento si vamos consiguiendo algún cupón de descuento para este modelo de altavoz, para que os podáis hacer con él de manera más barata. Y bueno, lo dicho, un altavoz muy portable, muy ligero,
con un sonido bastante decente, con muy buena autonomía, buen precio, la garantía de Tronsmart, que es una de las empresas chinas líderes en audio, con buena relación calidad-precio. Y eso es. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale al like y suscríbete al canal. Y cualquier duda que tengas sobre este modelo de Tronsmart o alguno de los que hemos probado anteriormente, déjalo en comentarios y trataremos de responderlo.